5. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que lo haya encontrado puede decir gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Primera de Samuel 8:5. Leemos la palabra de Dios bajo su bendición. Amén. Amén. Y dice así: y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. En esta noche vamos a estar hablando sobre las decisiones. Las decisiones que nosotros como hijos de Dios tomamos. Donde acabamos de leer podemos ver al pueblo de Israel hablando con Samuel por la causa de que sus hijos no andaban en los mismos caminos que él andaban, porque ya Samuel había envejecido. Entonces, viendo el pueblo de Israel esto, los ancianos se le acercaron a Samuel y le dijeron: tus hijos no andan conforme a los mismos caminos que tú andas. No andan haciendo la voluntad de Dios, no andan correctamente. Entonces nosotros hemos decidido que queremos que nos constituyas un rey. ¿Y por qué ellos pidieron esto? Porque ellos se compararon con las demás naciones. Porque dice: constitúyenos un rey, así como todas las demás naciones tienen. Aquí vemos que el pueblo de Israel entra en una comparación con las naciones vecinas, con las naciones que quizás ellos pasaron y vieron que cada nación tenía un rey, pero ellos no. Lo cual a ellos se les había olvidado que su rey, el que iba delante de ellos como poderoso gigante, el que le daba la victoria en las batallas, era el mismo Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra. Pero ellos dejaron esto de un lado, en pocas palabras, desecharon a Dios y quisieron tener un rey que ellos pudieran ver, un rey que fuera delante de ellos en cada batalla. Vemos en el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Aquí, cuando vemos al pueblo de Israel, lo comparamos con ¿quién? Con la iglesia. Esto pasó en aquel tiempo, pero ahora vemos que esta enseñanza viene hacia la iglesia. Habla de una decisión que el pueblo de Israel tomó, porque ya ellos no quisieron seguir viviendo bajo la voluntad de Dios, que sea Dios que le diga lo que debe de hacer, cómo debe de pelear, cómo debe de andar, sino que ellos querían una persona de carne y hueso, en pocas palabras, una persona que ellos pudieran ver, una persona que fuera delante de ellos literalmente. Entonces, a Samuel no le agradó esta situación. Esto le entristeció, porque él entendía todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Los sacó de Egipto, de allá de donde ellos eran esclavos, y los guió por el desierto. Les suplió el maná, les proveyó carne para que comieran, pero aún así ellos habían desechado todas estas obras que Dios había hecho con ellos. Ellos ni siquiera pensaron y dijeron: bueno, Dios nos dio la victoria sobre tantos reyes, porque hubieron reyes en el camino que se pusieron hasta el pueblo de Israel llegara a su destino, que era la tierra donde fluye leche y miel. Y el Señor le entregó estas naciones en sus manos. Pero ellos aún así tenían la decisión firme de que ellos querían un rey. En el Salmo 37 la Biblia nos enseña que no debemos de ¿qué? De envidiar al impío. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos cortados y como la hierba verde se secarán. Ellos comenzaron a compararse y a decir: pero estos tienen y nosotros no tenemos, nosotros queremos ser una nación igual a todos los pueblos. Lo que ellos entendían era que Dios lo había escogido para ser único. Dios nos escogió a nosotros para ser diferentes, para no estar comparándonos con los del mundo, sino para que entender que Dios quiere hacer en nosotros algo único, algo que quizás no lo tienen los del alrededor de donde nosotros nos encontramos, pero muchas veces no lo entendemos, sino que decimos: Señor, ¿por qué aquellos tienen y yo no?
Señor, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquellos pueden lograr todo lo que se proponen y yo no? Ahí vemos que comienza a entrar parte en nuestro corazón la envidia hacia aquellos. Dice que nosotros no podemos envidiar a los malignos. ¿Por qué? A los impíos. Porque ellos tendrán su recompensa. Quizás no al instante, pero en el momento, en el tiempo perfecto de Dios, ellos tendrán su recompensa. Y nosotros también vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas por cuanto nosotros esperamos en Él. Y no deseamos lo que tiene el prójimo, lo que tiene el que nos rodea, lo que tiene el vecino, lo que tiene mi hermano al lado, sino que dijimos, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo diferente conmigo. Esto el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, pero Él no lo entendía. Las consecuencias de compararse con otros, la pérdida de alegría y descontento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que otros tienen y nos olvidamos de darle gracias a Dios por aquello que Él nos ha provisto. Nos olvidamos de darle gracias de decirle al Señor, gracias por lo que me supliste, porque quizá no tengo mucho como otro, pero sé que cada día usted es el que me sustenta, usted es el que me respalda cada día. Entonces vemos que la alegría se va porque dice, no, yo quiero alcanzar lo que otro alcanzó, porque yo no puedo, porque yo no esto. Y aquí vemos que las personas se frustran, se turba su corazón. ¿Por qué? Porque no ven lo que ellos desean alcanzar y se les olvida de que el Señor aún los ha mantenido de pies, de que les permitió volver a respirar. Ya eso es una bendición grande, porque no todos tienen la dicha de volver a abrir sus ojos, sino que mientras duermen ellos fallecen y nosotros todavía estamos aquí de pies alabando y glorificando su nombre. También vemos que una de las consecuencias de compararse es el juicio erróneo. Te compara con estándares mundanos en lugar de agradecer la guía de Dios. Comenzamos a compararnos y si vemos, por ejemplo, una publicación de una persona en las redes sociales y decimos, ay, yo quisiera también vestirme como él. Yo quisiera también tener dinero así como tiene él. Yo también quisiera andar como él, hablar como él. Y nos comenzamos a crear ideas de lo que nosotros quisiéramos ser. Y nos olvidamos de que nosotros como hijos de Dios tenemos una guía que nos enseña cómo debemos de vestirnos, de andar, aún de hablar. Que tenemos una guía de nuestro Padre, que Él es tan grande, tan misericordioso, que procura lo mejor para nosotros. Y ahí comienza entonces nosotros a querer el ego, el orgullo, que yo quiero ser mejor que este, que yo quiero ser mejor que el otro. Porque muchas veces las comparaciones traen el ego de que yo puedo ser mejor que él. El pueblo de Israel no se conformó con tener a Jehová como su rey, sino que quiso ser mejor que otro pueblo, quiso ser igual o incluso ser mucho mejor que otro pueblo que ya tenía rey. ¿Y esto qué? Esto trajo consecuencias al pueblo de Israel por generaciones y generaciones. Hubo consecuencias en sus vidas. También trae la ceguera hacia tu propósito. ¿Por qué? Porque te olvidas del plan único que Dios tiene para ti. Como dije al inicio, Dios nos escogió para algo único. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos estar comparándonos con este, con aquel, sino decir, yo sé que quizá no soy igual que otro, quizá otro tiene más que yo, pero yo sé que yo fui escogido para un plan único. Yo fui escogido con un propósito desde el vientre de mi madre. El Señor me señaló para grandes cosas y Él lo ha de hacer. La palabra de Dios nos enseña en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Porque quizás lo que nosotros pensamos, decimos que está bien, pero al final ¿qué? Termina estando mal, nos daña a nosotros mismos. En cambio lo que el Señor quiere para nosotros es el bien, es lo mejor para nuestras vidas, pero nosotros no lo entendemos. El pueblo de Israel no lo entendía. El pueblo de Israel estaba afligido por esta causa porque no entendían que Dios quería hacer algo diferente en él. Otra de las consecuencias a la hora de tomar una decisión es cuando desechamos a Dios.
La consecuencia de tomar una decisión sin ser guiados por Dios es grande. ¿Por qué? Porque pensamos que a nuestro propio criterio todo va a salir bien. ¿Y qué vemos al final? Que nada resulta como nosotros pensábamos. Cuando nosotros desechamos a Dios como hijos de Dios que somos y decidimos tomar una decisión sin su dirección, vemos grandes consecuencias en nuestras vidas. Porque a diario tomamos decisiones. Tomamos decisiones de qué vamos a comer hoy, qué vamos a vestir hoy, para dónde vamos a ir. Tomamos decisiones de lo que vamos a hacer día a día. Pero nos olvidamos muchas veces que antes de tomar esas decisiones, quizás por muy pequeñas que nosotros las veamos, igual nosotros tenemos que ser guiados primeramente por Dios. Decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y no simplemente decir, bueno, que sea yo que se ajuste a mis planes, porque ya yo hice planes y Él no me los va a venir a quitar, no. Sino decir, Señor, quizás ya yo hice mis planes, pero seas tú el que me guíe. Si es tu voluntad que se cumplan esos planes, pero si no, pon planes conforme a tu voluntad. Saúl, vemos que tomó una decisión de ¿qué? De perdonar al rey de Amalek, al rey Agag. Decidió perdonarle, y no solo eso, sino que también dijo, bueno, aquí hay buenas ovejas, aquí hay un buen ganado, no creo que Dios se moleste porque yo lo voy a agarrar a esa oveja para hacerle sacrificio, eso es para alabarlo a Él. Pero Él se le olvidó que Dios no se place tanto en tanto sacrificio que nosotros podamos hacer, sino en la obediencia, en andar conforme a Él nos manda. A Él se le olvidó esto y Él dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque es para una causa buena. Pero se le olvidó cuál era la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que Él después que tomó esa decisión no se arrepintió. No dijo, lo hice mal, perdóname. Sino que Él permaneció firme en su decisión. No, yo lo hice por una buena causa, así que no voy a ser juzgado. Porque cuando Samuel llega ya a donde está Saúl, él le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué perdonaste al ganado? Y él le dice, no. El pueblo decidió dejarlo con vida para hacer el sacrificio a tu Dios, justificando la mala decisión que había tomado. Eso nos pasa muchas veces, que muchas veces nos queremos justificar y decir, el Señor entiende, el Señor sabe que lo hice para un bien, el Señor, claro que el Señor sabe que preferiste hacer las cosas como mejor te parecía y desechar su voluntad. Quizás nos vamos a engañar a nosotros mismos, vamos a engañar a los de alrededor, quizás podemos engañar a los pastores, pero nunca vamos a engañar a Dios, porque Él reconoce todo lo que hay en nuestro corazón. Y no solo esto, sino que a causa de su mala decisión, Él fue desechado del reino. Dios lo escogió para que fuera el príncipe de su pueblo, para que reinara, pero por causa de estas malas decisiones que Él tomó, fue desechado. Dios dijo, bueno, yo me voy a placer de uno que tenga un corazón conforme a mí, uno que de verdad haga mi voluntad. Y así lo hizo. Saúl fue desechado del reino por causa de una mala decisión. Quizás nosotros no vamos a ser desechados literalmente de un reino, pero podemos ser, muchas veces la consecuencia puede venir a nuestras vidas, a nuestra familia, aún a nuestras finanzas, porque cada mala decisión que nosotros tomemos sin ser guiados por Dios, la consecuencia viene. La consecuencia también puede arropar a los que están a tu alrededor. Vemos a Salomón, el hombre más sabio. ¡Wow! Tan sabio, pero se le olvidó una parte. Que estaba comenzando a construirles altares a otros dioses. ¿Por qué? Por agradar a las mujeres que tenía. Se le olvidó la parte más importante, que él tenía que agradar siempre era a Dios. Era muy sabio, pero en ese momento no actuó con sabiduría. ¿Por qué? Porque dice que tenía demasiadas mujeres, demasiadas esposas, pero cada una tenía una creencia diferente. Y él, para agradarlas a ellas, bueno, no creo que esté mal levantar un altar para los dioses de ellas. ¿Y qué sucede? Por causa de esto,
Su hijo, el que iba a reinar después de él, el reino fue rasgado de sus manos. ¿Por qué? Porque él debía reinar sobre todo Israel, pero el reino fue dividido. Quizá no vio la consecuencia en el reinado de Salomón, pero sí en la de su hijo. Quizá no ve la consecuencia en tu vida, pero también puede arropar a tu generación. Quizá no ve la consecuencia en ti, pero no sabes si por causa de esa mala decisión que tú dices, wow, no vi consecuencias, así que no estaba mal. Pero esa generación que viene detrás de ti puede ser arropada. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado a la hora de decidir. Porque entendemos que ya no somos nosotros los que mandamos en nuestras vidas, sino que tenemos es a un amo. Porque dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Y ningún esclavo, ningún siervo va a obrar conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De su amo. Y eso es lo que muchas veces olvidamos como iglesia de Dios. Olvidamos que ya nosotros no debemos de actuar como a nosotros mejor nos parece, sino ser guiados por la voluntad de Dios, que sea su voluntad la que se cumpla y no la de nosotros. Vemos igualmente acá otro rey del pueblo de Israel. Él decidió que casarse con una mujer pagana, con una sacerdotisa, nada más y nada menos, con una sacerdotisa de Baal de Acera. ¿Y qué hizo este hombre? Se comenzó a dejar llevar por su esposa, quizás para agradarla, y poco a poco, sin darse cuenta, ya se estaba desviando de los caminos de Dios. Y no solo eso, sino que hizo que el pueblo de Dios también se desviara, adorando a Baal y a Acera. Y la consecuencia no solamente vino sobre su vida, sino que también arropó a todo el pueblo de Israel. Porque vemos que Dios levanta a Elías, a un profeta, a un hombre que no se había desviado de Dios, sino que permaneció firme en quien había creído, y le dijo que declarara la palabra de que no iba a llover. Y si no iba a llover, no iba nada más a afectar al rey y a su casa, sino a todo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel vivía de sus cosechas, de su ganado. Entonces vemos que no solamente el rey iba a sufrir, sino que el pueblo también iba a padecer por causa de la mala decisión del rey y causa de que ellos también quisieron seguir el ejemplo. Ellos no dijeron, no, esto está mal, sino que también siguieron lo que el rey le estaba ofreciendo, que era adorar a Baal y a Acera. También vemos a Joram. Cuando Samuel le dice al pueblo de Israel que cómo lo iba a tratar su rey, Dios le dice, declárale lo que va a hacer el rey. Y le comienza a decir, el rey va a tomar a sus hijos para que peleen las batallas, va a tomar lo mejor de su tierra, va a hacer y deshacer con ustedes. Y ellos dijeron, no nos importa, queremos rey. Y el Señor es tan bueno, tan maravilloso, que aún así los advirtió de lo que iba a pasar por su mala decisión. Pero ellos no hicieron caso, sino que dijeron, queremos rey, y listo. No nos importan las consecuencias, queremos un rey. Muchas veces actuamos de que no nos importa lo que pase. Quiero que las cosas se hagan así se van a hacer. Y nos advierte, nos dice, no andes por ese camino porque al final hay un barranco. Y tú dices, no, pero por este camino a mí me gusta, yo quiero ir por ahí. Y al final nos chocamos con el barranco. Al final es que nos acordamos de que nos advirtieron. Vemos a este rey, a Joram. La Biblia nos enseña en el libro de Reyes que Asael era rey en Siria, pero antes de él había un rey que había enfermado, y el rey viene y le dice, anda ya que el varón de Dios, y pregúntale si yo voy a sanar. El varón le dice, sí, dile al rey que ciertamente va a sanar, pero va a morir. O sea, no va a morir por esa enfermedad, pero va a morir. Y cuando este hombre se va, este varón de Dios comienza a llorar. Y él le dice, ¿por qué lloras? Porque ya Dios le había revelado lo que Asael iba a hacer con el pueblo. Le dijo en el Segunda de Reyes 7:8-12 le dice, entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él le respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás
a espada, y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Aquí podemos ver lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel que podía pasar si había un rey. Vemos que aquí se cumple. Durante todos los reinados de estos reyes vieron consecuencias para el pueblo, pero vemos lo que se cumple en la vida de Asael, lo que él iba a hacer con esta nación, pero ellos no pensaron en el futuro, en lo que podía venir, sino en la emoción que tenían en ese momento de ser igual a todos los demás. Yo no pienso en las consecuencias, no hay nada de malo de que yo ande así. ¿Por qué? Porque nadie me está viendo. Quizás me fui de viaje y como por allá no hay ningún hermano en la iglesia, no están los pastores, yo voy a hacer lo que mejor me parece. ¿Por qué? Porque los hermanos no me están viendo, los pastores no me están viendo, pero tomamos esa decisión y se nos olvida de que hay uno que ve todas las cosas. Se nos olvida que hay uno que es el que conoce aún lo más profundo de nuestro corazón, como le dijo David al Señor: líbrame aún de ese pecado oculto en mi corazón que ni yo conozco. Si el Señor lo conoce todo, ¿a quién vamos a engañar? No lo podemos engañar. Y quizás al momento decimos: no, yo no estoy viendo consecuencias, pero el Señor es el que ve el futuro de cada uno de nosotros, el que sabe lo que ha de pasar. Y por eso nos advierte. ¿Por qué? Por amor a nosotros. ¿Por amor a quién? Al pueblo por el cual Él murió y derramó cada gota de sangre. Pero nosotros no lo entendemos. Nosotros muchas veces creemos que Dios no quiere que haga esto, que Dios no quiere que yo haga. No, el Señor te quiere librar tu alma. El Señor quiere evitar una consecuencia a tu vida que te cause algún mal. Eso es lo que el Señor quiere, el bien para nosotros, pero nosotros, como somos hombres y como somos malos, pensamos que Dios también es igual que nosotros, pero ahí nos equivocamos. Porque el Señor no es igual a ninguno de nosotros. Porque si fuera así, ya más de uno fuera entregado a su hijo por causa de salvar a mucha gente. No, pero el hombre no es capaz. Porque lo que pueden pensar es: ¿y por qué ha de pagar mi hijo por la culpa de otro? Que pague el otro, pero Dios no. Dios entregó a su Hijo Santo, que no tenía ningún pecado, que era perfecto. ¿Por qué? Por causa de una humanidad que se había perdido, una humanidad pecadora que no podía ser salva. Pero aún así nosotros ignoramos todos estos sacrificios de Dios y seguimos actuando a nuestro parecer, a como mejor nos conviene. Vemos las consecuencias que vino al pueblo de Israel para tomar una mala decisión. Pero el Señor también nos enseña cómo debemos de tomar una buena decisión. ¿Cuáles son las bendiciones que vienen a nuestra vida cuando nosotros dejamos que sea Dios que nos guíe? Vemos cada una de esas palabras que el Señor nos deja para poder andar conforme a su voluntad. Porque en toda la Biblia nos enseña cómo debemos de hacer, cómo debemos de manejarnos, cómo debemos de andar en esta vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una palabra para nuestra vida. Que nosotros lo ignoramos, eso es otra cosa, pero el Señor nos deja una palabra. Cuando estás enfermo nos enseña que Él es nuestro sanador, que Él es el que tiene el control de nuestras vidas, así cada una de las situaciones por las que pasemos. A la hora de tomar una decisión, nosotros debemos de confiar en Dios. Decirle: Señor, yo sé que quizás yo tomo decisiones, pero que seas tú el que me guíe, el que me diga qué debo de hacer. En Proverbios 3:5, el que lo pueda buscar, vamos a estar buscando Proverbios 3:5. Gloria a Dios. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí es donde entra nuestro pensar, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, como me parece. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Él con todo tu corazón y no te apoyes en tus propias decisiones, no te apoyes en tu propio pensar, para que el Señor sea el que dirija tus pasos.
El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay caminos que nosotros queremos que Dios vaya con nosotros, que sea que nos guíe. Pero hay caminos que nosotros queremos tomar por nuestra propia cuenta. Que nosotros decimos, no, yo creo que mejor es así. Porque yo sé que si le pregunto a Dios, Dios va a decir que no. Así que lo voy a hacer mejor como me conviene. Porque hay personas que preguntan, Señor, ¿será que está bien lo que voy a hacer? Y Dios le dice, no, eso está mal, pero ¿para qué preguntarte si lo vas a ignorar? Dicen, eso no fue Dios. Eso no fue Dios que me habló. Y toma la decisión. Después que le viene la consecuencia, dice, Señor, ¿por qué? Yo me imagino al Señor y ella dice, yo no te dije a ti, muchacho, que no. Pero nosotros queremos siempre tener la razón en todo, porque el ser humano es así, quiere tener la razón en todo. Y se nos olvida que hay uno que es sabio, uno que conoce todas las cosas, que incluso nos creó. Porque ¿quién va a tener más conocimiento, más sabiduría que su creador? Porque si no, entonces el hombre fuera creado a Dios, pero no fue así, fue Dios que creó al hombre. Así que antes Él, tan maravilloso es el Señor. Pero nosotros no, nosotros seres humanos queremos siempre llevar la contraria a todo. Cuando nosotros éramos más pequeños, nuestros padres nos decían, no juegues con el toma corriente, no le metas los dedos. Pero ¿qué hacían nosotros? Le metían los dedos al toma corriente. ¿Y qué pasaba? Venía la consecuencia. Y después que te decían, te lo dije, no juegues con fuego. Pero ¿por qué no? ¿Qué hay de malo? Mete la mano en el fuego y te quema y después viene llorando y te dice, yo no te dije a ti que no metiera la mano en el fuego. Así también es Dios con nosotros. Dios nos advierte. Pero como el hombre es tan curioso, el hombre, wow. El hombre le dice, no hagas esto y es cuando más lo quiere hacer. La curiosidad, como quien dice, la curiosidad mató al gato. Bueno, de verdad la curiosidad es tan fuerte en ellos que ellos deciden hacer lo que dijeron que no lo hicieran. Para ver qué va a pasar. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Se lamentan. Dice, ay, ¿por qué no hice caso? En el versículo 7 de Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En el mundo vamos a encontrar personas que ellos son sabios en su propia opinión. Si yo digo que es así, ¿quién me va a llevar a la contraria? Pero en la iglesia no podemos encontrar esto porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios entienden que hay uno que es más sabio que ellos. Entienden que antes de ellos tomar una decisión, de ellos antes de dar un paso, hay uno que es el que los va a guiar, que es el que los va a direccionar por un buen camino. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Si usted es una persona que por mucho que lo advierta, que por mucho le diga no hagas esto, que esto está mal delante de Dios, usted ve que lo hace y lo sigue haciendo por mucho que lo exhorten, usted diga, ese hombre, esa mujer no quiere tener a Jehová. Ese hombre, esa mujer no teme a Jehová. ¿Por qué? Porque el que teme a Jehová se aparta del mal. Que aunque no te estén viendo, en tu corazón está esto que tú dices, Señor, quizás ninguno de mis hermanos me están viendo, pero yo sé que hay uno que me está mirando y tú dices, no lo voy a hacer porque está mal. Ahí tú puedes ver a una persona que es temerosa a Jehová, pero una persona que peca, que hace esto y hace el otro, y no siente ese arrepentimiento en su corazón, ese temor, esa persona no teme a Jehová. Por eso nosotros, hijos de Dios, nos identificamos con ¿qué? Con temer a nuestro Padre. Porque cuando nosotros éramos más pequeños, nos decían no te vayas para la calle. Y tú sabías que si tú te ibas para la calle, cuando llegaras a tu casa, wow, ibas a recibir la bendición. Y tú te escapabas y tú decías, ay Señor, voy rápido a mi casa porque me van a encontrar. Voy a llegar antes que mi mamá, que mi papá llegue. ¿Por qué? Porque tenías ese miedo de que si te encontraban por la calle, ay, Jehová bendito, te iban a dar unción y fuego. ¿Por qué? Por desobediente, ¿verdad?
Así son los hijos de Dios, que decimos, Señor, yo sé que si yo hago esto, yo sé que usted me va a corregir, yo sé que usted me va a exhortar. Y entonces ahí dicen, no lo voy a hacer porque está mal. No voy a andar por ahí porque está mal. Porque yo me imagino que ustedes vieron que habían tenido un poquito de miedo a sus padres. No sé ustedes, pero yo sí. Cuando mi hermano me decía, vamos para la calle, yo le digo a mi hermano, yo le decía, niño, si llega a ver mami y papi nos van a dar. No, pero rapidito. Vete tú solo. Gánate la bendición tú solo. ¿Por qué? Porque uno tenía miedo. Así también con el Señor, nosotros no le tenemos miedo, sino temor, respeto a Él. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. Sabemos todo el sacrificio que Él hizo por nosotros y que nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Otro punto importante a la hora de tomar una decisión es escuchar consejos. Muchas veces antes de tomar una decisión debemos de preguntarle. Ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué debo de hacer? O ir a una persona que Dios use, ir a los pastores, a nuestros líderes, o a un hermano de la iglesia que tú sepas que Dios usa, que Dios habla a través de él, decirle, mi hermano, tengo una decisión en mi cabeza, quiero hacer esto. ¿Qué me aconseja usted? Pero si usted vaya a pedir consejo para después hacer lo que mejor le parece, no vaya a pedir consejo. Porque lo que le van a decir mañana es, yo no te dije a ti. Escuchar consejos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a entender lo que debemos de hacer y lo que no. En el libro de Proverbios 13:4 dice, creo que este es nuestro abogado. 11:4. La justicia, 11:5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Cuando usted ve a una persona que hace mal, que hace conforme a él mejor le parece, usted lo va a clasificar como un impío. ¿Por qué? Porque el justo va a ser justicia, va a ser la buena obra, va a ser conforme a la voluntad de Dios, pero el impío ¿qué? El impío obra como su corazón mejor le parece. La Biblia dice que la multitud de consejos está El iPhone se lo vendió ella. sabiduría. Y ella se lo En la multitud de consejos es donde nosotros vamos a ir a ver lo que nosotros debemos de hacer. Cuando un rey va a tomar una decisión, el rey no lo toma por sí solo. Aunque es el rey y puede hacer lo que le plazca, que tiene él a su alrededor, consejero. ¿Para qué? Porque quizás él ve las cosas desde un punto de vista, pero tiene los consejeros que quizás lo ven de otro punto de vista. Quizás él termine teniendo la razón, o quizás no, pero tiene consejeros que le digan, no, mi rey, haz esto, o no hagas aquello. Así somos nosotros. Nosotros no podemos andar por ahí tomando decisiones a la deriva, sino de escuchar primero un consejo antes de decidir hacer una cosa. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que acontezca el día de mañana. Dios nos enseña, Él nos corrige, Él nos dice cómo debemos de andar, pero el pueblo de Israel no entendía que Dios quería grandes cosas para él. El pueblo de Israel no lo entendía. El pueblo de Israel quizás estaba cansado de ver tantas naciones con un rey que le decía qué hacer y ellos tenían que ser guiados por un profeta que Dios usara para hablarle a su pueblo. Pero ellos no entendían la gran bendición que ellos tenían de tener al mismo Dios como su rey, al mismo Dios que los guiara. Ellos no entendían esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos. Ellos habían optado mejor ver a los demás, compararse, dejar que quizás esa envidia llegara a su vida y no pensar que eran bendecidos de gran manera por ser rescatados, por ser guiados por un desierto, que yo no creo que un pueblo viaja 40 años en el desierto y salga. Su ropa no crezca, no le quede pequeña, su calzado no se desgaste, porque dice que aún su ropa crecía con ellos. Su calzado nunca
Quizás usted se compra una sandalia y le dura un año, y es mucho. Quizás se compra unos zapatos y le duran 2 o 3 años. Pero usted se imagina 40 años. 40 años. Y no era que se quedaban en sus casas tranquilos, 40 años caminando. ¿Cómo estaría ese casado? Pero no se desgastó, porque fue Dios el que los guió. Fue Dios el que permitió que aún el calzado se manteniera ahí intacto. Pero ellos no lo entendían. Había cosas que quizás para ellos eran mínimas. ¿Usted se imagina comer el maná del cielo, que descienda del cielo el pan? Pero no, ellos estamos cansados de comer esto todo el tiempo. Estamos cansados de todo el tiempo lo mismo. Dios todos los días nos suple, nos provee, nos da una fuerza para continuar. Y nosotros todos los días nos quejamos. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y vivimos en eso, en una queja continua. Y decimos, pero es que todo el tiempo lo mismo. Yo no veo algo diferente en mí. Yo no veo que que tenga una buena economía. Pero veo a la hermana Luisa que ella está gordita. Veo a la hermana Luisa que se viste todos los días algo nuevo. Usa calzado nuevo todos los días. ¿Y por qué yo no? Cuando el Señor lo que te quiere decir es espera en mí. Porque quizás lo que yo hago con la hermana Luisa va a ser diferente a lo que yo voy a hacer contigo. Tú no sabes cuál es el propósito que yo tengo contigo. Así que no te compares con la hermana, sino alaba y glorifica. Gloria a Dios, mi hermana Luisa todos los días estrena. Gloria a Dios, porque Dios le suple. Quizás yo no estreno todos los días, pero yo sé que Dios todavía me da el vestir y el calzado cuando muchos no lo tienen. Dios todos los días me da el pan diario. Lo que hago, bueno, la hermana Luisa va todos los días para dar un pollito. La hermana Luisa sale todos los días a comer helado con su esposo. Y yo estoy todos los días en mi casa comiendo lo mismo. Pero dale gloria a Dios, porque hay muchos que quizás se han acostado sin llevar un bocado de pan a su boca. Y nosotros nos venimos en una queja continua. Entonces decimos, bueno, si yo no me suple, yo voy a tomar la decisión de buscar un trabajo así, sea de 24/7, y no me dé tiempo a congregarme, yo lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo también quiero ser bendecido. Y lo que no entendemos es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque quizás nos vamos a agotar, nos vamos a cansar trabajando así y no tenemos nada. Pero cuando es el Señor el que te bendice, Él es el que enriquece, Él es el que trae la alegría, Él es el que trae el gozo a tu vida. ¿Pero qué? Cuando el pueblo está acostumbrado a siempre medirse con el otro y decir, yo soy más que aquel, yo soy menos que este, viene a su vida pensamientos que lo que hacen es desviarse de la voluntad de nuestro Señor. Vemos en la Biblia a grandes hombres y mujeres que tomaron decisiones conforme a la voluntad de Dios y que vino a su vida la bendición de Jehová. Dios los respaldó, Dios hizo cosas grandes y maravillosas en ellos. Quizás cuando usted se pregunta, un hombre que tomó una buena decisión, que Dios hizo algo maravilloso en su vida, nos viene a la mente ¿quién? El padre de la fe. Nos viene Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dice, Abraham, quiero que salgas de qué? De tu parentela. Quiero que salgas de qué? De tu tierra, de donde tú quizás naciste. Y él no dudó y dijo, tú me vas a sacar de aquí, ¿para dónde me vas a llevar tú? Dime primero para dónde me vas a llevar y si me resultas algo, si no me quedo aquí. Porque si usted le dice, oye el Señor por medio de alguien le dice, mira, vete de aquí a Cumaná y vete para Caracas. Tú dices, yo me voy para Caracas, pero como voy a mí yo, que tú me vas a dar. Porque si no me resulta, no me voy. No, tú no te voy a subir una casa, sino que vas a llegar en casa de una persona y allá te van a dar el alimento. Y tú dices, no, para eso me quedo en mi casa, que tengo mi propio techo, tengo mi alimento propio, no tengo que esperar por otro. Porque es lo primero que pensamos y decimos, no, así no me gusta. Queremos vivir conforme a nuestra propia comodidad. Pero Abraham no.
Abraham dejó la comodidad que tenía, porque tenía posesiones, porque tener ganado en aquel tiempo no lo tenía cualquiera. Solamente las personas que tenían posesiones podían tener ganado, podían tener tierra. Pero Abraham dejó todo eso, dejó la casa de su padre. ¿Para qué? Para que ahora fuera Dios que le supliera, porque quizás él creció teniendo todo, quizás él creció que si pedía algo su padre se lo daba, pero ahora el Señor le iba a enseñar a qué, a depender de él, a depender de Dios Altísimo, a aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y por medio de esto vemos que Abraham fue considerado el padre de la fe. Y él no tenía hijos, y no solo que no tenía hijos, su esposa era estéril, y lo van a llamar padre de la fe, padre de multitudes. Para cualquiera esto es una locura, pero vemos que las cosas de Dios son locura. ¿Para quién? Para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Gloria. Para aquellos que están en el mundo, dicen estos cristianos se volvieron locos, están locos, más locos cada día, pero nosotros sabemos que la voluntad de Dios, aunque locura para el mundo, para nosotros va a ser de salvación, va a ser de alegría, de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. También vemos a un joven llamado Daniel, que quizás para él no fue fácil, porque se ha arrebatado de la tierra donde nació a la fuerza y llevado a una tierra. Él creció en una tierra donde le enseñaron a adorar a Dios y llevaron a una tierra apagada. Otro diría, bueno, ¿qué más me queda? Acostumbrarme a ello para poder tener las cosas fáciles, pero él dijo, no, yo no me voy a contaminar. Yo no me voy a contaminar con la comida que comen esta persona aquí, porque las comidas que ellos le ofrecían eran primero ofrecidas a los dioses. Y se le llevaban a ellos. Pero él decidió ¿qué? Seguir comiendo legumbres y agua. Y no se murió. No se murió por esto, sino que crecía cada día más en sabiduría. Y no solo esto, sino también sus amigos, sus 3 amigos. Cuando tú decidas tomar una decisión, procura que esa buena decisión también alcance a los que están a tu alrededor. No pienses solo en ti, yo voy a tomar esto por mí, sino que dice el Señor, quiero tomar una buena decisión que también arrope a quién, a mi descendencia, que arrope a los que vienen detrás de mí, que arropen a mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú me vas a prosperar a mí, si tú me vas a bendecir a mí, si tú me vas a guiar a mí, yo sé que también los que están a mi alrededor, si siguen el mismo ejemplo que yo he dejado, yo sé que muchos también van a ver tu gloria. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de ser ejemplos en todo. ¿Por qué? Tenemos grandes nubes de testigos. Amén. El mundano no está pendiente de lo que hace otro mundano, porque lo que hacen los otros le causa risa. Tú ves que 2 personas están discutiendo y llegan a la violencia, lo que hace el otro es, ¿no tuviste? Muchacho, y aquello, y lo cuentan como si fuera un chiste. Pero que un cristiano haga algo que esté relacionado al mundo, tengo por seguro que todito le cae encima. ¿Por qué? Porque tú y yo somos diferentes. Porque tú y yo no pertenecemos a este mundo, por lo cual las decisiones que nosotros tomamos al mundo le parece locura, pero nosotros sabemos que es la voluntad de Dios que nosotros seguimos. Así que no te molestes cuando tú digas, pero ¿por qué yo no tengo lo mismo que otros? Porque yo soy diferente. Exactamente, porque tu propósito es único, porque fuiste llamado para grandes cosas, lo cual el que está a tu alrededor no lo ha de entender. El pueblo de Israel no lo entendió y perdió esta gran bendición, pero nosotros, como hijos de Dios, entendemos que tenemos un rey que es el que nos guía conforme a su voluntad, que es el que está sobre todo de cada uno de nosotros. Aún así ellos dejaron a un hombre y a una mujer aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para guiarnos conforme a la voluntad de Dios. Pero sabemos que nuestro rey sigue siendo Jehová. Y si tu rey es Jehová, que tú debes de hacer la voluntad de él. ¿Por qué? Porque tú eres su siervo, tú eres su esclavo y eres tu amo, y tú haces lo que a tu amo mejor le parezca. Así que si tú pensaste y dijiste, no, las decisiones que yo tomo no tienen nada que ver, pues sí, hay muchas consecuencias. Muchas veces son consecuencias que nosotros ni siquiera nos imaginamos.
y nos entristecen por esta cosa. Así que procuremos que cada decisión que nosotros tomemos sea guiada por Dios. ¿Para qué? Para regocijarnos con el fruto de esta y no llorar cuando vemos lo que venga a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pies. Póngase de pies. Y en esta noche usted va a comenzar a decirle al Señor: Señor, quizá el año pasado tomé muchas decisiones que estuvieron mal delante de ti. Quizá el año pasado hice tantas cosas que no estuvieron bien delante de tu presencia, pero este año cada decisión que yo tome sea respaldada por ti. Vemos a Josué, a un hombre que ya cuando estaba anciano, quizás ya estaba a punto de morir, él antes de partir de esta tierra, él reunió al pueblo y dijo: yo no sé qué han de decidir ustedes, no sé qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque él no solamente dijo yo voy a servir a Jehová, sino que tomó una decisión por también su casa, por su descendencia. Tú en esta noche debes de entender que debes de tomar decisiones que cambien también a tu familia. Decir, yo tomo la decisión en esta noche de también hablarle a mis hijos, de ser ejemplo. Porque no solamente con palabras que tú le digas, muchas veces ellos no van a creer. Pero que tú le demuestres el ejemplo de un hijo, de una hija de Dios, van a decir: mi madre es diferente, mi padre es diferente, mi hermano, mi hermana ya no es lo mismo. Y ahí tú dices: Señor, yo tomé la decisión de que mi casa va a ser salva, por lo cual yo voy a ser de ejemplo a todo aquel que está a mi alrededor. Yo voy a hacer tu voluntad para que ellos entiendan lo bueno y lo maravilloso que es vivir siendo guiados por ti. Quizás el año pasado hicimos tantas cosas y no vimos buenos frutos. No vimos quizás crecimiento en nuestras vidas. Pero este año es importante entender que cada una de las decisiones que tomemos nos van a marcar, nos van a seguir. Porque no va a ser al instante, quizás va a ser tiempo después, pero nos van a seguir. Es como la consecuencia que le viene a la desobediente. Una persona desobediente y una persona que toma más decisiones sin ser guiado por Dios, igual es desobediente, porque no espera la dirección de su padre y hace las cosas mejor como le parece. Por eso nosotros debemos de entender que somos hijos de Dios y los hijos de Dios esperan primero el mandato de su padre. Quizás nosotros decimos: yo estoy bien así como estoy, pero yo lo que te quiero decir: no, estás mal. Tú dices: pero es que yo estoy viendo que estoy bien, pero Dios es el que conoce tu vida, Dios es el que conoce lo que hay donde está mañana, y si te está diciendo que está mal es porque quiere que lo corrijas, es porque quiere que andes conforme a su voluntad en tu senda. Te alabamos, Rey bendito. Quizás dice: no, pero lo que yo hago no veo que afecte a nadie, no lo veo al instante, pero muchas veces va a romper a tu hogar, va a romper a tu familia, va a romper incluso a la iglesia, porque vemos que por causa de acá tomar un manto babilónico, tomar cosas que eran del anatema, todo el pueblo de Israel sufrió, todo el pueblo de Israel perdió la victoria. ¿Por qué? Perdió la guerra por causa del pecado de un hombre. A veces las malas decisiones que tú tomas, quizás nadie en la iglesia lo sabe, pero eso evita un crecimiento en el pueblo de Dios. Por eso una oración que siempre hacemos en este lugar es que Dios saque lo oculto, que Dios saque lo que impide crecimiento. Y aún lo que tú piensas que es insignificante afecta mucho, afecta el crecimiento en la obra de Dios. Así que procura ser de ejemplo, ser una persona que antes de decidir algo sea primeramente guiado por el Señor. Y si quizás no escuchas su voz audible, ve a la palabra y ahí el Señor te ha de hablar con
porque cuando usted nos guía, todas las cosas, aun cuando pensamos que salen mal, esas cosas nos han de ayudar. ¿Por qué? Porque te amamos así, porque somos guiados por ti, Rey de Gloria. Gracias, Señor Padre, por la vida, Padre bendito, de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de las personas que nos escuchan, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor Padre, a ser, Señor, como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Aquel hombre tomó la decisión de construir su casa, quizá para muchos construir la roca era difícil, pero dijo, ahí mi casa estará firme. Y comenzó a trabajar, comenzó a obrar. Y cuando se levantó aquella grande tempestad, su casa no se movió. Su casa no cayó, sino que permaneció firme. Así es aquel que guarda tu palabra. Así es aquel que cumple tu palabra y hace tu voluntad. Permanece firme aunque todo se levanta a su alrededor. Así es aquel hombre que decide hacer lo que usted nos manda, lo que usted nos encomienda, y dejar de un lado lo que a ellos mejor le parece, dejar de un lado sus pensamientos, porque sabe que usted tiene pensamientos mejores para nosotros, Rey de Gloria. Te alabamos, Señor, te glorificamos, exaltamos tu santo y maravilloso